Bueno, en cuanto a instrumentos de medición de lo que sería la viscosidad, tenemos el viscosímetro de Seibold. La facilidad con que un fluido pasa por un orificio de lo que sería un diámetro pequeño es un indicador de su viscosidad. Este es el principio en el que se basa el viscosímetro de Seibold. El tiempo resultante se reporta como la viscosidad del fluido en segundos universales SUS. Ahora bien, el estándar de la ASTM 2161 describe los métodos de conversión preferibles entre las dimensiones de la viscosidad en SUS o segundos universales y lo que es la viscosidad cinemática en milímetros cuadrados sobre segundos. Si se fijan, vamos a ver que estos son los términos con los cuales se va a trabajar acá. Para un fluido que tiene una temperatura de 100 grados Fahrenheit, se dice teóricamente que por arriba de lo que son las viscosidades cinemáticas de 75 milímetros cuadrados sobre segundo, la curva con la cual se pudiese encontrar se hace o parece ser una línea recta y presentan las siguientes ecuaciones. Para ese caso va a ser de el valor en sus igual a 4.632 por la viscosidad cinemática. Y si tenemos un fluido a temperatura de 210 grados Fahrenheit, la ecuación para la parte de la línea recta entonces va a ser de 4.664 por lo que es la viscosidad cinemática. Ahora bien, estas dos ecuaciones se utilizan por debajo aproximadamente de los 50 milímetros cuadrados sobre segundo con un margen de error de 0.5% y por debajo de aproximadamente 38 milímetros al cuadrado sobre segundo con un margen de error de menos del 1%, es decir, menos uno de los SUS que nosotros vayamos a encontrar ahí. No sé si respecto de lo que les acabo de leer ahí tienen alguna duda, porque si se fijan al momento de nosotros estar desarrollando los ejercicios tenemos que tener cuidado con esos datos que se nos dan ahí. Voy a continuar y luego revisamos porque tienen que anotar también lo que serían las formulitas que estamos viendo. Luego me dice, estas ecuaciones, ¿verdad? Como se utilizan en esos márgenes y me dan un valor aproximado de margen de error, sucede lo siguiente. Si el valor SUS o lo que eran segundos universales Seibold, para cualquier otra temperatura en grados Fahrenheit se encuentra con la multiplicación del valor SUS calculado para 100 grados Fahrenheit por el factor A, que se calcula con la siguiente ecuación. La ecuación A es igual a 6.061 por 10 a la menos 5 T más 0.994, donde ese resultado tiene que ser redondeado a 3 cifras decimales. Y el valor de T es la temperatura en grados Fahrenheit. Bueno, entonces antes de continuar para lo que sería el primer ejemplo, anotemos lo que son las ecuaciones y los elementos importantes que nos permiten poder hacer los cálculos a partir de las mismas. No sé si alcanzan a verlo todos completo, lo que son las formulitas para que las vayan copiando. ¿Las alcanzan a ver? Para que Sí, puedan... ingeniero. Va, entonces por el momento cópienlas en esto, que lo que no les tiene que hacer falta a ustedes es anotar los parámetros bajo los cuales se van a utilizar, que si se fijan, para un fluido con temperatura de 100 grados Fahrenheit, nosotros vamos a tener esta ecuación para acá, pero para un fluido a temperatura de 210 grados Fahrenheit, vamos a utilizar esta. Y además me da estos parámetros de los 50 milímetros al cuadrado y los 38 para que hagamos algo por ahí. Pero me dice que si nosotros tenemos otra temperatura que no sea ni los 100 grados Fahrenheit ni los 210 grados Fahrenheit, nosotros vamos a tener que calcular para empezar el factor A, y para tener el valor final en sus va a ser calcular primero
lo que es el valor SUS a lo que son 100 grados Fahrenheit y ese valor multiplicarlo por lo que sería este factor A que tenemos que encontrar. Me avisan el momento en el que terminen de anotar estas cuestiones para continuar con lo que sería el enunciado del primer ejercicio. Me avisan si hay algo que no pueden alcanzar a observar según lo que les estoy presentando por lo de las formulitas que necesitan. Vale. Viendo que ya copiaron la fórmula, recuérdense que siempre tenemos que tener por lo general un cuadernito a la par donde vamos sacando el formulario y aparte de eso vamos desarrollando lo que son los procesos de resolución de los ejercicios. Bueno, ya que tenemos lo que son las fórmulas y las condiciones bajo las cuales vamos a utilizarlas, revisemos el siguiente ejemplo. Van a copiar ustedes lo que serían los datos para el mismo. Me dice que dado que un fluido a 100 grados Fahrenheit tiene una viscosidad cinemática de 30 milímetros cuadrados sobre segundo, hay que calcular el valor en lo que eran segundos universales Seibel, ¿verdad? Equivalente a 100 grados Fahrenheit. ¿Cuál de las ecuaciones es la que tengo que utilizar para empezar? Revisen ahí. ¿Cuál de las ecuaciones debo utilizar?
La primera. Que sería la de SUS 100 grados Fahrenheit. Entonces la anotamos por acá. Sería entonces 4.632 es la viscosidad cinemática. Es decir, que para nuestro caso sería 4.632, que es el valor numérico que se nos proporcionó de lo que son 30 milímetros cuadrados. Perdón, no coloco el valor numérico. Aquí era, por lo que era 30 milímetros cuadrados sobre segundo. ¿Qué valor numérico nos da este resultado? Regálenmelo ustedes. $138.96. 138.96. ¿Qué unidades tendría esto? Por ahí. Sí, me dicen por acá, ¿verdad? SUS, en efecto. Por acá. Pero resulta que si ustedes se dan cuenta, para este no ha terminado todavía el ejercicio. ¿Por qué? Porque los SUS finales. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el rango de valores bajo el cual se está desarrollando lo que es el cálculo. Que para este caso, si se fijan, vengo y reviso la parte teórica. Me dice que si estuviese utilizándose por debajo de los 50 milímetros cuadrados sobre segundo, tendría 0.5, pero si está por debajo de los 38, sería del 1%, lo que sería el error que puede tener. Entonces tenemos que calcular cuánto es con la compensación del error que da ese cálculo que nosotros hemos obtenido. Entonces, venimos y colocamos el valor que acabamos de obtener, que es de 138.96, y le sumamos lo que es el 1% que dice ahí, que sería 1 entre 100 multiplicado por lo que sería ese mismo valor SUS que nosotros tenemos, que era de 138.96. Regálenme qué valor numérico da ahora esto.
Ingeniero, Ingeniero. tengo una duda. Díganme, díganme. Eh, tengo una duda con respecto al primer cálculo. Ujú. Bueno, no sé si me he equivocado, pero fíjese que a mí me da 139,86 y yo veo que ahí Entonces, tiene, no sé hay que corroborarlo entonces. si me estaré equivocando, ¿verdad? Vaya, como es 4,632 multiplicado por lo que era 30, ¿verdad? Yo tengo que me da 138,96 SUS según la calculadora. Lo acabo de introducir acá. No sé si lo alcanzan a ver. 138,96 de multiplicar lo que se fórmula de 4,632 por lo que era los 30 milímetros al cuadrado sobre segundo, que daba lo que era la viscosidad cinemática para este caso. Porque dice, bien, estamos utilizando esta primer formulita que está acá por estar a 100 grados Fahrenheit. ¿Ya lo corroboraron? Sí, ingeniero, está correcto. Entonces, si se fijan con eso de la calculadora, sí tenemos que tener un poquito de cuidado para verificar si no hemos metido un valor que no sea el adecuado. Si estamos por ahí, muchachos, ¿ya lo corroboraron? Sí, ingeniero, eso da. Y el siguiente resultado del SUS final da 277,92. Ahí de acuerdo. Si se fija, si usted se fija, es el 1% el que le vamos a agregar. Entonces sería 138,96 más 1/100 multiplicado por 138,96. Es decir, 1/100 por 138,96 va a ser un valor bastante pequeño porque es una fracción de lo que es ese 138. Sí, sí, el punto no había puesto ahí, me Ujú. Entonces, si se fijan, ahí hay que tenerle cuidado con eso, porque lo que se le suma realmente nada más es 1 punto y algo. Al final de, de esa expresión que nosotros tenemos, me van a disculpar que me haya ausentado un momentito. Si se fijan entonces, ahora si hacemos la corrección y sus compañeros me lo colocaron por acá, el valor numérico realmente daba lo que es 140,3496. Es 140 decía ahí, ¿verdad? Regálenmelo por favor de nuevo, pero así habladito para anotarlo por acá. 140,3496, ingeniero. 140,9496 SUS. No sé si tienen alguna duda respecto a esto que acabamos de desarrollar. Si no tienen una duda, ninguna duda, pues entonces les voy a preguntar yo. ¿Qué sucede si es de 150,1 el valor en milímetros al cuadrado sobre segundo?
muchachos? Ingeniero, Ah, siendo así, creo que no sería el margen de error. No ocuparíamos el del 1%, sino que el del margen de error del menor del 0.5%, me imagino yo. si se fija, ¿qué valor numérico le dije que teníamos en milímetros al cuadrado sobre segundo? 50 o 51. Por decirle, si yo me pasé a 50.1, nosotros ya no consideramos ningún margen de error. Porque si se fijan, los dos condicionantes para el margen de error están desde 0 a 38 con el 1% y de 38.1 puede ser a 50, que vamos a utilizar los márgenes de error de 38 a 50 del 0.5%, pero del 50 en adelante, es decir, 50.1 para allá, ya no llevan ningún margen de error. Eso tenemos que revisarlo. Miren, ¿por qué es que le agregan ese margen de error dentro de lo que son los cálculos? Ahorita les muestro, permítanme. Me voy por acá, voy a dejar de presentarles este documento para mostrarles otro del libro en el cual nosotros realmente tendríamos que hacer ese procedimiento. Si me voy al libro de Robert, ustedes se van a dar cuenta que existe una tablita la cual me dice que esta es la gráfica a la cual hacía alusión en el apartado anterior, donde si se fijan en la columna existen los que son los segundos Seibel universales y en la parte horizontal tenemos las viscosidades cinemátricas en milímetros al cuadrado sobre segundo. Para nuestro caso, si se fijan, nosotros tenemos realmente un valor numérico de 30. Voy a ocupar este puntito para poder señalar por acá porque no me permite trazar líneas esto. Bueno, para este caso, si ustedes se dan cuenta, vamos a verificar por acá. Para este caso realmente nosotros estamos ante una medida de 30, ¿verdad? Como es la medida de 30, tendría que ubicarme por acá más o menos. En esta línea, no le puedo disminuir el grosor a esto que me va a trazar, acá en 30, y tendría que ascender desde ese punto hasta el punto donde cruza en la gráfica. Si se fijan que tendría que ser más o menos por acá. ¿Ya? En ese punto realmente tendría que trasladarme yo con una línea horizontal hacia acá más o menos. Miren, si vemos más o menos por dónde pegó, según eso, tendría que quedar más o menos por ahí. Entonces, aquí es donde viene la complicación, que si ustedes revisan los valores que hay en la columna vertical, me dice que son de 140 a 160, ¿verdad? Entonces, entre 140 y 160 hay 5 subdivisiones. Esas 5 subdivisiones me indican entonces que yo estaría de 5 en 5 grados Seibel hasta llegar a 160. Esa medición que yo acabo de observar donde puso el chequecito, yo no estoy seguro realmente dónde quedó el número, porque dice, vean, inclusive tendría que ocupar, si lo tuviera así a la mano, tendría que estar utilizando una reglita y con la reglita ver en dónde cortó la línea realmente. Entonces me da un grado de imprecisión aún mayor que lo que estoy haciendo con el cálculo de allí, que mostrábamos anteriormente. Entonces si revisamos nosotros, esa compensación es la que tratan de sacar con el margen que me da por ahí. Bueno, si yo reviso por acá, lo voy a volver a colocar. ¿Se fijan? Es esta línea de 30, sube y llega hasta este punto. Realmente yo lo puse muy arriba quizás. Quiero ver más o menos por aquí. ¿Ya? Muy abajo lo había colocado. Si me voy a entonces tengo que desplazarla, que es un poquito más arriba, según ese corte que tengo. Entonces, si yo lo dejo a lo que es los parámetros de lo que yo puedo ver, yo podría suponer de repente que eso es 141, 142. Entonces, es un valor numérico el cual a mí no me da exactitud realmente. Y por eso es que cuando nosotros hacemos el cálculo, porque quedan dentro de ese rango de valores, nosotros le agregamos ese porcentaje
que veíamos por ahí. Me voy a regresar ahora a lo que es la clase en sí. Porque si lo hiciéramos con la tabla del libro, pues como les digo, nos tocaría a nosotros que estar viendo cómo es que vamos a revisar el valor numérico que le toca. ¿Ya? Entonces, si se fijan, sale quizás más sencillo poder hacerlo con esto, simplemente ponerle la compensación que tiene por el margen de error que podríamos tener al utilizar una reglita para eso, porque si se fijan, no está tan detallado las divisiones y subdivisiones que ahí vamos a utilizar. Si se fijan, si ahora vemos el procedimiento tal cual se los iba a poner, pues nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que eran los valores, donde me dice, como se trata de un fluido de 100 grados Fahrenheit, debido a que está a menos de 75, pero que realmente vemos acá, ¿verdad? Que por estar debajo de los 38 milímetros cuadrados sobre segundo, va a tener un margen de error. El valor numérico que se encontró allá tendría que ser de 138,96 sus, y ese, sumarle lo que era ese porcentaje del margen de error. No sé si tienen alguna duda respecto a esto que les acabo de dar, porque por eso es que me fui al libro, para que verificaran que lo podemos hacer con esa tabla y trazar líneas, pero el detalle es la imprecisión que nos podría dar al momento de obtener el valor numérico final. ¿Les quedó claro por ahí? Continuamos. Bueno, creo que está claro. Entonces continuemos. Ahora háganme el favor y anoten lo siguiente. El siguiente ejemplo. Este nos dice a nosotros, dado un fluido a 100 grados Fahrenheit, tiene una viscosidad de 220 milímetros cuadrados sobre segundo. Hay que calcular el valor sus equivalente a 100 grados Fahrenheit. ¿Qué ecuación vamos a utilizar ahora, muchachos? De las dos que poseemos. La segunda se utilizaría. Vaya, revise bien. Sería la segunda, ¿por qué? Según la teoría, me vengo para acá arriba. ¿Por qué la segunda? Si se fijan, la segunda me dice que el fluido tiene que estar a 210 grados Fahrenheit. Entonces, si está a 100 grados Fahrenheit, ¿qué sucede? ¿Me sirve para cuáles? Dice por arriba de los 75. Estos valores de 50 y de 38 solamente me sirven para verificar lo que sería el apartado del porcentaje o el margen de error que habría que aplicarle. Entonces, si se vean, la teoría la tenemos que afianzar bien. Si es una temperatura de 100 grados Fahrenheit, toda la vida va a ser esta ecuación. Si es una temperatura de 210 grados Fahrenheit, vamos a tener esta otra ecuación. Y a no ser que la temperatura fuera diferente de esos dos rangos, utilizamos lo que es inclusive el cálculo a 100 y después del cálculo a 100, multiplicarla por lo que sería el factor de conversión. ¿Sí nos queda claro por ahí ahora? Porque si se fija, da tentación querer utilizar la segunda fórmula, pero no podríamos ahorita porque en este caso ya nos encajonó que no son 210 grados Fahrenheit, sino 100 grados Fahrenheit, que nos dice ahí. Ingeniero, entonces en este caso sería que por la temperatura no vamos hirviendo. Como nos está diciendo que tiene un fluido a 100 Fahrenheit, entonces ocuparíamos la primera ecuación. Exacto. Y si nos dijera 210, ocuparíamos la segunda ecuación, ¿verdad? Exacto. Y si no les dijera ni 100 grados Fahrenheit ni 200, ocupan la de 100 grados Fahrenheit para tener un valor inicial y ese valor lo multiplican por un factor A que les toca. Pues, o sea, si se vean realmente las temperaturas son las que les dicen qué fórmula van a utilizar. La más utilizada es la 1. Está bien, y muchas gracias. Bueno, continuando por acá, ¿verdad? Si revisamos entonces, veo que la que tengo que utilizar es la ecuación número 1. Entonces, si voy a ocupar la ecuación número 1, vamos a ver si me permite esto, copiar estos datos de acá para poderlos utilizar ahí abajo. Creo que no me va a dejar. Bueno, entonces nos vamos por aquí. Decíamos por ese ejemplo 2. Entonces tendría yo lo que es el valor sus a 100 grados Fahrenheit.
que sería en este caso, de, ¿cuánto era? 4.632, ¿verdad? Por el valor de la viscosidad cinemática, que para este caso la viscosidad cinemática es de 220 milímetros al cuadrado sobre segundo. ¿Qué valor numérico nos regala este cálculo? Si se fijan, no es nada más que ocupar esta ecuacioncita que está acá para ese caso. Acá que son 1019.04. 1019. 04 SUS. Me supongo que le han puesto con el 0.04 porque ya no da más cifras decimales después de esos dos números. Si se fijan, realmente para este caso, ¿verdad? La viscosidad vino y fue mucho más elevada todavía de los 75 milímetros, milímetros cuadrados sobre segundo que nos decía que iba la parte de la ecuación. Entonces, se nos hace mucho más sencillo. Simplemente tenemos que ver, si se fijan, la temperatura a la cual va a estar y luego de eso el valor numérico. ¿Por qué me refiero a esto? La temperatura me dice cuál de las dos ecuaciones puedo utilizar y el valor numérico de lo que es la viscosidad cinemática me da a entender si tengo que hacer un procedimiento extra. ¿Cuáles son los procedimientos extra? Que podría ser agregarle lo que es el margen de error, o la otra opción es multiplicarlo por lo que es el factor A. En este caso solamente, si se fijan, para el primer ejercicio utilizamos lo que era la agregación del margen de error, pero en este caso no es necesario agregarle margen de error porque no está en los rangos donde pudiese existir. Y aparte de eso, verificamos que como está a una de las dos temperaturas que nosotros tenemos establecidas ahí, tampoco es necesario multiplicarlo por el factor A. No sé si hay dudas respecto a este. Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Y no sé si habían copiado lo que era el enunciado del mismo, ¿verdad? Porque si no lo habían copiado, pues entonces les voy a dar un tiempo para que lo puedan copiar por ahí. Tenemos ese segundo ejercicio. Creo que ya habían copiado el enunciado por ahí también. Vamos ahora con un tercer ejercicio. Fíjense, el tercer ejercicio me dice lo siguiente, copienlo primero. Dice, dado que un fluido a 260 grados Fahrenheit tiene una viscosidad cinemática de 140 milímetros cuadrados sobre segundo, determina su viscosidad cinemática en SUS a 260 Fahrenheit.
Ustedes me avisan, ya tenemos el enunciado ahí copiadito. Ya. Tenemos el enunciado. Procedemos ahora a ver si hacemos lo que es el proceso. En instancia, si se fijan, según los datos que me dan, regálenme ustedes cómo tendríamos que proceder para este caso. Claudia Stephanie, ¿cómo tendríamos que proceder para este caso? Creo que quizás no está conectado por ahí. Bueno, yo sé que muchas veces, como les digo, dejan grabando lo que son las sesiones para verlas más tarde. Espero que sea suficiente con esto realmente. Yo les he dicho varias veces, el hecho de que ustedes participen es para que ustedes... Ingeniero, Dígame. bueno, en este caso, como usted había dicho, como nos íbamos a guiar por la temperatura, pero debido a que no es ni, bueno, con la que habíamos estado trabajando, en este caso usaríamos la ecuación 1 como para empezar. Va, si se fija, por eso es que me tengo que ir a la parte teórica. Me decía en la parte teórica que realmente había un caso en el cual no iba a estar o no podría estar en ninguna de las dos. Entonces, cuando sucedía eso, me decía, primero utilizo la ecuación 1 para calcularlo a esos 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y una vez tengo eso, calculo lo que era el factor A. Y ya que tengo los dos valores numéricos, al valor numérico a 100 grados le multiplico por el factor A y ahí tendría la respuesta final. Así es, Maritza. Entonces primero vamos a encontrar lo que sería el valor sus a 100. La verdad. Dos. Por lo que sería el valor que tendríamos acá, que en este caso es de 145 milímetros al cuadrado sobre segundos. ¿Cuánto da este numerito, muchachos? $671.64. Ahorita lo notamos entonces. 170.64, ¿verdad? Ahora procedemos entonces, por ser el caso de una temperatura diferente de 210 y de 100, a calcular el factor A, que me da una formulita. ¿Cómo iba la formulita del factor A, muchachos? ¿Cómo iba la formulita? 6.061 por 10 a la menos 5. 6.061
0.61. Sí. Por 10 a la 5. ¿A la 5 o a la menos 5? Menos. A la menos 5 es un número bien pequeño, ¿verdad? Vamos a colocarlo de nuevo. Y ese me decía que era por t. Y el valor de t en este caso son 260. Y esto había que sumarle 0. ¿Cuánto? 0.994. 994. Entonces, ¿cuándo nos da el valor por acá? Si se fijan, 6.061 por 10 a la menos 5 multiplicado por 260 y luego de eso sumado con 0.994. ¿Cuánto nos da? Y recuérdense, ese número tenemos que entregarlo redondeado a 3 cifras decimales. Dicen que da 1.0098, alguien más dice 1.0097. Ahora tenemos un problema. No podemos poner 1.0097, porque si ustedes se fijan, inclusive en la fórmula y entre paréntesis está decimales. Estoy de acuerdo, entonces va 1.0 y me decía después, ¿verdad? 0097. Vaya, para todos, si se fijan, me lo han dado con 4 cifras decimales. Juan Daniel me lo dio con todas y después lo pone con 2, pero si se dan cuenta, tiene que estar expresado con 3, ¿verdad? Y al expresarlo con 3, lo puso ahí Juan Daniel, que le faltaría poner el otro número. No es que se coloque acá como en el caso que dice .0097 o .0. El 9 me dice que tendría que ir a un número superior y el número superior es 10. ¿Ya? Pasa a ser 10 en lugar de 90 y algo. Entonces ahora el valor SUS final tome el valor inicial de 671.64 SUS y lo multiplique por este valor numérico que acabamos de obtener de 1.010, dándonos qué número, muchachos. $678.3564. 178.05 me dijo, ¿verdad? ¿05 cuánto? No, 3564. 3564. Y ese tendría que ser el valor final en SUS para ese caso particular. Ahora corroboremos si es cierto eso. Nos venimos acá abajo. Si se fijan, ahí nos corroboramos que el primero era 671.64, luego el factor A de 1.010 y ya con la multiplicación, miren a ver si está, aquí está el detalle. Aquí está el valor correcto, 678.3564. Lo cambié aquí, pero no lo cambié de arriba. Voy a colocar
acaba de obtener. Entonces, no sé si de esto que acabamos de ver estamos bien o si necesitamos pues sacar de dudas algo referente a esa temática, porque ahorita pasaríamos al viscosímetro de bola que cae. Inge, yo tengo una duda. Dígame. Y si, por ejemplo, nos dan una temperatura que no sea de 100 grados ni de 210 y además de eso esté dentro del margen de error, al final el sub final, o sea, lo multiplicaríamos por ambos o cómo sería. Vaya, si se fija, lo que le va a suceder es que tiene que aplicar las dos cosas. Ya como usted sabe que ese valor en principio le va a dar un error por estar todavía dentro de los dos valores aquellos que tenían un margen de error, entonces procede a calcular el margen de error que le correspondería, pero eso tendría que hacerlo al final. Y le coloca ahí por qué hace ese procedimiento. Porque dice, bien, tendríamos que calcular el valor SUS a 100, por decirle algo. Luego de calcularlo a 100, ver ese margen de error que van a tener por ahí. Si lo dan a 210, pues igual, calcularlo y descalcularle el margen de error. Porque, bien, Gracias. si se ve, usted me dice, no me lo dan ni a 100 ni a 210, y para acabar de fregar, está metido en el margen pequeño ese de que va a tener un margen de error. Según me dice la teoría, agarramos la de 100, lo calculo a 100 y después le aplico por el factor A. Una vez tengo aplicado ya por el factor A, veo entonces, según en dónde cayó, cuál sería el margen de error que tengo que aplicarle todavía a eso para obtener el valor final. Bueno, continuamos. ¿Ya no había otra duda por ahí? ¿Sí estábamos bien? Bueno, ahora pasamos a lo que es el viscosímetro de bola que cae. Miren, no sé si se recuerdan ustedes que muchas veces en lo que es física hicieron experimentos. Puede haber sido en universidad o puede haber sido en bachillerato, en el cual ponían diferentes recipientes transparentes y en esos recipientes colocaban líquidos de diferente tipo. Entonces lo que hacían, dejaban caer un pequeño elemento metálico que era esférico, podía ser una chibola, podría haber sido un material o lo que era un valero, como nosotros le llamamos, y dejarlo caer dentro de ese fluido. ¿Qué sucedía? Cuando nosotros veíamos, dependiendo del fluido que fuese, una de las esferas que nosotros dejábamos caer bajaba más rápido que las otras, o de repente todas tenían un desplazamiento lento dependiendo de la viscosidad que presentaba lo que era el fluido, que eso no es nada más y nada menos que un arrastre el que tiene. Y aparte de eso, la fuerza boyante. Entonces, acordándonos de esos principios de la fuerza boyante y de lo que sería el arrastre, es que nosotros echamos mano de lo que es el análisis para este caso. Revisemos. Conforme un cuerpo cae en un fluido solamente bajo la influencia de la gravedad, acelerará hasta que la fuerza hacia abajo, es decir, su peso, quede equilibrado con la fuerza de flotación y con la fuerza de arrastre viscoso que actúa hacia arriba. ¿Sí se recuerdan cuando hicieron esos experimentos en bachillerato o en la universidad? Porque inclusive yo sé que algunos les ponían algunos trabajos en los cuales hacían ferias de ciencia en bachillerato. ¿A ninguno lo pusieron a hacer esos experimentos? El ciclo, bueno, el año pasado, en Física 2, con el ingeniero Milton, hicimos uno parecido. Y consistía en lo mismo, dejar ir a una bola y ver en qué velocidad determinaban. ¿Qué es lo que hacían en ese caso? Bueno, en ese caso,
Bueno, sí, sí veíamos el tipo de velocidad, ¿verdad? En diferentes fluidos. Dejábamos caer, bueno, nosotros le pusimos una chibola Ujú. y las metimos en diferentes líquidos, ¿verdad? Para ver su viscosidad, cómo era, o sea, que era diferente. ¿Y cómo calcularon la viscosidad en ese caso? Quiero ver, bueno, de la fórmula ya no me recuerdo muy bien, O pero en sí, ¿qué era lo que les pedían? bueno, es que fíjese que lo que nos pidió fue que buscáramos unos experimentos, ¿verdad? Relacionados Ujú. al tema de la viscosidad y fue que encontramos esto. O sea que ustedes fueron quienes expusieron eso. Ajá, sí, exacto. Bueno, bueno, vamos a reforzar eso, pero tal vez ya no con los términos que utilizaron ustedes allá. Y sería de ver qué fue lo que realmente desarrollaron. Porque si se fijan, quiere decir que cuando agarramos esta temática para ustedes va a ser sencillo porque ya lo vieron, que eso es muy bueno. Va, revisemos. Como estábamos acá con lo que eran los elementos básicos de esto, realmente la velocidad que alcanza en ese tiempo se denomina una velocidad terminal. Entonces, veamos acá estas imágenes que están acá. Me dice entonces a mí que yo voy a tener el elemento donde voy a depositar la bola que cae y va a tener una distancia recorrida. Pero el análisis para obtener la fórmula me dice que yo en el diagrama de cuerpo libre voy a ver lo que es el peso de la esfera, la fuerza flotante que va a actuar hacia arriba y la fuerza de arrastre que también impide que llegue hacia la parte de abajo. Entonces, una vez teniendo eso, nosotros verificamos el hecho de que el viscosímetro de bola que cae hace uso del principio, de ese principio, para ocasionar que una bola esférica tenga una caída libre a través del fluido y se mide el tiempo que requiere para recorrer una distancia conocida. Así es posible calcular la velocidad. En la figura anterior tendría que ser acá, se muestra el diagrama de cuerpo libre de lo que sería eh, de esa interacción que van a tener. Permítame, voy a ponerlo acá. Se muestra un diagrama de cuerpo libre de la bola W, que es donde W es el peso de la bola. F, en este caso, B tiene que ser, no es H. FB es de la fuerza boyante o la fuerza de flotación y FD es la fuerza de arrastre viscoso sobre la bola. Cuando alcanza su velocidad terminal, la bola queda en equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Lo que necesitamos son las ecuaciones para determinar esto. El término de la viscosidad está relacionado en la sección donde se determina lo que es la fuerza de arrastre. Al final la ecuación queda como el peso específico de lo que sería la esfera menos el peso específico del fluido por el diámetro de la esfera entre 18 veces lo que es la velocidad. ¿Ya? Y les voy a mostrar más o menos por acá cómo están las ecuaciones de las cuales se obtienen lo que son estos valores, que de igual forma son obtenidos de el libro de Richard Mutter. Ahorita se los muestro, permítanme. De eso es de lo que trata todo. Es una sumatoria de fuerzas la que se efectúa en este punto. Si se dan cuenta ustedes, para este caso lo que hacen es esto. Hacen sumatoria de fuerzas para mantener en equilibrio. Entonces tienen el peso menos la fuerza boyante, menos la fuerza que sería en este caso de arrastre. Si se fijan, las ecuaciones del peso y de lo que es la fuerza boyante son similares. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar son los pesos específicos. Cuando es el peso de la esfera multiplicado por lo que es el volumen de la, perdón, el peso de la sustancia donde metemos lo que es, bueno, en este el caso el de la esfera, por el volumen de la esfera, que para este caso, si se vean, queda indicado como es volumen, no es área, ¿verdad? Pi por diámetro al cubo sobre 6. Y
para el caso de la fuerza boyante es el peso específico, pero del fluido multiplicado por el volumen, que como aquí este volumen que se utiliza es el volumen desplazado de fluido, ¿verdad? Entonces tendría que ser el mismo que tiene la esfera, y por eso se define como pi por d al cubo sobre 6. Ahora bien, en lo que es la parte de la fuerza de arrastre, va incluido lo que si se fijan ustedes acá, el apartado de la viscosidad absoluta, ¿verdad? Entonces, desde ahí es de donde se despeja realmente el valor de la viscosidad luego de sustituir en esta ecuación y de sacar ciertos factores comunes, porque lo que nos interesa es esto, la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, como nosotros la conocemos hasta este momento. Entonces sería de sustituir en estas para llegar a esta ecuación que tenemos por acá. Y aquí están los elementos que realmente entran en consideración en esa ecuación. ¿Ya? Peso específico de la esfera, el peso específico del fluido, la velocidad del fluido y lo que es el diámetro de la esfera. Vean, acá la parte de teoría va a tener de nuevo importancia para cuando nosotros vayamos a resolver los ejercicios. Entonces, si se fijan ahorita, les voy a dar un tiempo para que ustedes anoten el tipo de viscosímetro del cual se trata, que es viscosímetro de bola que cae, y luego lo que sería el apartado de la fórmula que van a utilizar y cada uno de los términos que van dentro de esa ecuación. Así que les doy el tiempo para que lo hagan y me dicen en el momento en el cual estén preparados para proseguir con lo que sería un ejercicio. Ingeniero, buenas tardes, una consulta. Sí, bueno, dígame. Mire, como el día viernes de la semana próxima, ¿verdad? Llevamos lo que es el corto. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿únicamente el corto lo va a habilitar las 2 horas correspondientes a la clase? Así es. Perfecto, ingeniero, gracias. Si se fijan, tal vez les doy algunos minutos por aquello de que puedan tener algún problema para subir el documento o en lo que le hacen lo que es la conversión a PDF. Sí, tiene razón, porque por lo general ahorita el internet, claro, no sé por qué, pero está bien malo en ciertos lugares, no en todos, ¿verdad? Entonces a veces tiene ese problema uno. Bueno, entonces vamos a ver cómo compensamos eso con algunos minutos extra para que puedan desarrollar ese proceso a la hora de estarlo, como les digo, programando.
Estas ecuaciones que están acá no es necesario que las vayan a copiar, solamente lo que sería la ecuación final y lo que serían los elementos que lleva esa ecuación. Bueno, continuamos entonces. Para poder comprender bien cómo es que vamos a utilizar esto y cómo es que pueden venir los datos realmente, veamos este ejercicio que tenemos por acá. Nos dice, en un viscosímetro de bola que cae, se permite que una bola de acero de 1.6 milímetros de diámetro caiga libremente en un aceite pesado, cuya gravedad específica es de 0.94. El acero tiene un peso específico de 77 kilonewton metros cúbicos y se observa que la bola cae 250 milímetros en 10.4 segundos. Hay que calcular lo que es la viscosidad del aceite. Si se fijan en este caso, lo que me pregunta no me dice viscosidad absoluta ni viscosidad dinámica, sino que simplemente me dice viscosidad. Pero como les había mencionado al principio, cuando me piden solamente o lo mencionan como viscosidad sin nombre ni apellido, podemos hacer alusión que nos están haciendo mención a lo que es la viscosidad absoluta o dinámica. Ahora bien, para empezar tengo que verificar qué datos son los que tengo, porque si se dan cuenta, a partir de eso es con lo que yo voy a trabajar. Me dice por acá que tengo una gravedad específica ESG de 0.94, pero ¿de quién? Del aceite pesado. Entonces, quiere decir que si yo tengo lo que es esa gravedad específica, puedo encontrar lo que es el peso específico de la misma, donde, si se recuerdan, la ecuación me dice que el peso específico para este caso de un aceite lo puedo encontrar diciendo que va a ser la gravedad específica de 0.94 para este caso, multiplicado por lo que era el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Voy a simbolizar lo que es el agua con esa W por lo del inglés, ¿verdad? De water. Porque si le pongo el subíndice A, puede confundirse con el aceite también que estamos utilizando ahí. Entonces, si revisamos nosotros, tendríamos entonces ese 0.994 o 0.94 multiplicado por lo que era el peso específico del agua de 9.81 por lo que es 10 a la 3 por ser kilonewton, ¿verdad? ¿Qué sería en este caso? Newton sobre metro cúbico. ¿Qué valor numérico nos regala esto? ¿Cuánto nos da? .94 por 9.81 por 10 a la 3, ¿cuánto da? 9
9.221.4. 9.221. Ahorita lo anotamos. ¿Punto cuánto? 4. Punto 4. Solo 4, no hay ninguna cifra después de eso, entonces. Que en este caso serían newton sobre metro cúbico. Tenemos entonces acá lo que es el peso específico del fluido. Ahora nos falta el peso específico de la esfera, donde nos lo dan acá abajo, nos dicen que son 77 kilonewton. Entonces el peso específico de lo que es la esfera va a ser igual a lo que es 77 por 10 a la 3, ¿verdad? Newton sobre metro cuadrado, metro cúbico, perdón. Vaya, ¿ya estamos listos para sustituir en la ecuación o nos falta hacer algo? Muchas gracias, José. Y Milton. ¿Qué nos hace falta para sustituir? La velocidad, creo. La velocidad. Entonces, si se fijan, para poder calcular la velocidad tenemos que acordarnos de algo y de ver la parte teórica. Fíjense bien para este caso, cuando se suscita aquí lo que es la definición, nos dice, acá miren, se dice, acá, ¿verdad? El viscosímetro de bola que cae hace uso del principio para ocasionar que una bola esférica que tenga una caída libre a través de un fluido se mida el tiempo que requiere para recorrer una distancia conocida, y de esta forma es posible calcular la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente, según los datos que me dieron, tengo que calcular que la velocidad va a ser igual a aquella relación que utilizábamos nosotros de distancia sobre lo que era tiempo. Entonces, para ese caso, si se fijan, la distancia me dice que son 250 milímetros. Tendríamos entonces 250 milímetros multiplicados por un factor de conversión, que para este caso sería 1 metro sobre 1000 milímetros. Que es el caso que vamos a ver acá. Entonces cerramos acá y todo eso tiene que estar dividido entre ese tiempo. Y el tiempo para este caso me dice que son 10.4 segundos. Entonces vemos que se simplifican las unidades de milímetros y obtenemos un valor numérico de ¿cuánto, muchachos? Regálenmelo. Sería 0.250 entre 10.4. Sería 0.024. 0.024.
Recuerda que con 4 cifras decimales quiere decir que el último era 0. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los datos para sustituir en nuestra ecuación. Entonces podemos decir, voy a agarrar desde acá la ecuación, me la traigo para este punto y digo que esa viscosidad absoluta va a ser igual a el peso específico de la esfera de 77 por 10 a la 3 menos lo que era 9221.4 cierro paréntesis y no me olvido de colocarle lo que son las unidades de estos elementos, ¿verdad? Que son newton sobre metro cúbico. Me dice acá que esto va a ser multiplicado por lo que es el diámetro de la esfera elevado al cuadrado. El diámetro de la esfera me decía que era 1.6 milímetros. Entonces coloco el 1.6 milímetros. Ocupo el factor de conversión lineal que le corresponde, que es 1 metro entre 1000 milímetros. Y esto, vemos que eso nos hace una simplificación de milímetros. O sea, recuérdense, hacemos la simplificación de manera lineal, tal cual aparece en los valores numéricos originales. Como me dice que después de hacer la conversión hay que elevarlo al cuadrado, por eso es que todo eso lo dejo afectado por este elemento al cuadrado. Y eso no se nos tiene que olvidar. Porque acuérdense que cuando es el tratamiento de los números, el orden en la cual nosotros estemos haciendo las operaciones puede llegar a afectarnos, que para este caso en la parte del denominador sería por 18 veces la viscosidad, perdón, la velocidad. Este caso es una velocidad de 0.0240. que eran metros sobre segundo. Entonces, para no irnos corriendo, regálenme cuánto nos da el numerador y cuánto nos da el denominador. Jennifer, ¿podría decirme cuál es el valor? Ya sea Jennifer Elizabeth, Jennifer Xiomara o Jennifer Isabel. Haciéndolo estoy, Inge. Bueno. Si se fijan, hacen el numerador y otro hace el denominador. Por acá nos acaban de regalar uno, ¿verdad? Un valor numérico. Dicen sus compañeros que va a dar 0.1735. Si ese valor es correcto, no tenemos que olvidarnos de las unidades, que son newton, metro cúbico, es metro cuadrado. Creo que es lo que resultaba de sacar del factor que teníamos nosotros ahí. Entre, si se fijan, 18 por 0.0240, ¿verdad? Donde el denominador dicen que es 0.432.
Ingeniero, el denominador me dio 0.432. 0.432 siempre. Sí, ingeniero, eso mismo. Va. Entonces, si se fijan, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con lo que son las unidades que tenemos antes de sacar el valor numérico. Resulta que, si ustedes se dan cuenta, estos metros cuadrados disminuyen en una potencia al simplificarlos con esto, pero todavía queda metros a la 1. Entonces, volvemos a simplificar ese metro a la 1 con esto y nos van a quedar newton sobre metros cuadrados, y todo eso entre 1 sobre segundo. Entonces quiere decir que vamos a tener pascales por segundo, como nos decía la congruencia de los valores numéricos que íbamos a obtener cuando era la viscosidad absoluta. ¿Cuánto nos da 0.1735 entre 0.432? 0.4016, ingeniero. 0.4016. Que si se fijan, entonces este 0.4016 son pascales por segundo. Entonces, si se fijan, lo que necesitamos nosotros en primera instancia fue, bueno, primero calcular lo que era el peso específico de, en este caso, el aceite pesado. El segundo, escribir bajo la misma terminología el peso específico de lo que era el fluido, la bola, calcular la velocidad, que fue el tercer punto, y luego de ocupar esto, sustituir los valores en la ecuación que nosotros teníamos, acordándonos de simplificar y llevar a las mismas unidades todos los elementos. A 0.4016, vamos a ver entonces, según lo que traíamos acá, primero se deben de verificar los elementos necesarios a introducir en la ecuación de viscosidad de este dispositivo, y si se fijan, empezamos ahí revisando lo que era peso específico del acero, luego calculando el del aceite y calcular velocidad. Una vez teníamos la velocidad, nos metíamos con la ecuación y efectivamente nos daba un valor de 0.4016 pascales por segundo. Entonces, si se fijan, hasta este punto llevaríamos lo que es la clase de ahora. En la clase de la siguiente semana, antes del laboratorio corto, vamos a hacer más ejercicios que tienen que ver con viscosidad, pero que tienen que ver muchas veces con lo que son conversiones. Por ponerles un ejemplo, una fracción en pascal, en poises, ¿cómo la puedo escribir a kilopondios por segundo sobre lo que es otras unidades? Entonces ahí vamos a ver, porque en ese caso nosotros vamos a estar hablando del sistema CGS, que son centímetros, gramos y segundos, pero que ahí trabajan también con dinas, con poises, y vamos a ver algunos otros elementos por ahí. Bueno, creo que la grabación la detengo hasta este momento.